El fin de los tiempos por Sam Waldron, capítulo 14. ¿Qué tiene que decir la Biblia acerca del cielo? Observaciones preliminares. Con este capítulo comenzamos la tercera y última parte de este libro. Con propósitos populares he titulado esta parte del libro La siguiente pregunta, por favor. Esta parte del libro está dedicada a considerar algunas preguntas de interés práctico relativas a los diferentes periodos de la escatología bíblica. Los capítulos anteriores ya han demostrado que el escatón o los últimos días comenzaron con la primera venida de Cristo. El siglo venidero ya ha sido inaugurado y ha irrumpido en la historia en los acontecimientos relacionados con la primera venida de Cristo. La presente era de la historia, con frecuencia llamada la era o el siglo del Evangelio o de la Iglesia, es por lo tanto parte de la escatología. Al responder las preguntas especiales que se plantean acerca de la escatología, es conveniente organizar estas preguntas cronológicamente. Puesto que el primer periodo de la historia escatológica es la era presente del Evangelio de la Iglesia, este tratamiento ordenado cronológicamente del resto de preguntas relacionadas con la escatología comienza con preguntas relativas a la era presente. En orden, trataremos con Sección 1. Preguntas relacionadas con la era presente del Evangelio de la Iglesia. Sección 2. Preguntas relacionadas con el inminente regreso de Cristo. Sección 3. Preguntas relacionadas con la resurrección. Sección 4. Preguntas relacionadas con el estado eterno. La estructura con la cual trataremos las preguntas relacionadas con la era presente queda sugerida por la exposición de Apocalipsis 20 en los capítulos inmediatamente anteriores. Hay preguntas relacionadas con la Iglesia y el mundo de los hombres vivos en la tierra. Hay preguntas relacionadas con el cielo y el infierno, lo que los teólogos llaman el estado intermedio. En los capítulos que tratan con preguntas relacionadas con la era presente, trataremos primero con el estado intermedio. El estado intermedio es misterioso incluso cuando se lo compara con otros asuntos escatológicos. Es un tema en el que debemos tener mucho cuidado de estar especialmente en guardia contra el error. En este capítulo es mi intención, por lo tanto, proveer una introducción al asunto que nos familiarizará con las perspectivas de nuestros antepasados, los reformadores y los puritanos. Mi esperanza es que un examen de sus afirmaciones clásicas sobre este tema nos provea de un escudo contra la innovación, la novedad y el error. En este capítulo nos centramos en el feliz tema del estado intermedio de los justos. La enseñanza bíblica quedará expuesta por medio de un catecismo sobre el estado intermedio de los creyentes. Un catecismo sobre el estado intermedio de los creyentes. Pregunta 1. ¿A dónde van los espíritus de los creyentes cuando mueren? Respuesta. Van a estar con Cristo. Pregunta 2. ¿Dónde está Cristo? Respuesta. Cristo está exaltado hasta lo sumo en el cielo. Pregunta 3. ¿Qué es el cielo? Respuesta. El cielo es la morada especial de Dios donde manifiesta su gloria de una manera peculiar. Pregunta 4. ¿Es el cielo entonces un lugar? Respuesta. Sí, el estado corporal de Enoc, Elías y especialmente nuestro Señor, que están ahora en el cielo, nos asegura que el cielo es un lugar físico. Pregunta 5. ¿Hay tiempo en el cielo? Respuesta. Sí, puesto que solo Dios trasciende el tiempo. Los seres creados que habitan en el cielo experimentan las limitaciones no solo del espacio, sino también del tiempo. Pregunta 6. ¿Cómo se describe el cielo en la Biblia? Respuesta. Se describe como la ciudad de Dios y el paraíso de Dios. Pregunta 7. ¿Cuál es la bendita condición de los espíritus de los creyentes en el cielo? Respuesta. Son hechos inmutablemente y perfectamente santos y bienaventurados en sí mismos. Pregunta 8. ¿Qué hacen esos espíritus en el cielo? Respuesta. 1. Descansan en la Canaán celestial. 2. Tienen comunión con sus conciudadanos en la Jerusalén celestial. 3. Reinan con Cristo. 4. Contemplan a Dios y la intercesión del Cordero en el verdadero templo donde sirven como sacerdotes y adoran a Dios. Pregunta 9. ¿Cuándo entran los espíritus de los creyentes en el cielo? Respuesta. Los espíritus de todos los creyentes están inmediatamente en la muerte. Entran inmediatamente en la muerte. Pregunta 10. ¿Es completa la bienaventuranza de estos espíritus en el cielo? Respuesta. No. En el estado intermedio, la meta de la redención no se ha alcanzado. Por lo tanto, su bienaventuranza es incompleta en 5 maneras. 1. No han recibido la redención de sus cuerpos.
2. Sus hermanos, el pueblo escogido de Cristo, están parcialmente sin redimir. 3. Su herencia, una creación redimida, todavía no es suya. 4. Aún no han sido vindicados públicamente por el juicio final. 5. Sus enemigos aún no han sido juzgados. Pregunta 1. ¿A dónde van los espíritus de los creyentes cuando mueren? Respuesta. Van a estar con Cristo. Filipenses 1, 19, 24, 2 de Corintios 5, 6 al 9, Lucas 23, 43, Hebreos 12, 23 y 24 y Apocalipsis 14, 13. La certidumbre fundamental de la fe primitiva de los creyentes del Antiguo Testamento era que la muerte no podía romper su relación con el Dios de su pacto, según Génesis 5:24, Segunda de Reyes 2 del 1 al 14, Salmos 23, versículo 6, Salmos 73, 24, Salmo 16, 9 al 11 y el 49, verso 15. El contenido de esos pasajes del Antiguo Testamento es muy básico. Revelan que Jehová es Señor sobre la muerte y puede ordenar los destinos de algunos de su pueblo de tal manera que ni siquiera mueran. Los pasajes en los Salmos no distinguen claramente entre el estado del hombre después de la muerte y la resurrección. La confianza básica de los Salmos sobre la vida venidera es, sin embargo, muy clara. El Dios del pacto que ha llegado a conocer ha manifestado su cuidado por mí de tal manera que no me abandonará en la muerte. Esta certidumbre básica del Antiguo Testamento es llevada a una revelación plena y puesta claramente de manifiesto en el Nuevo Testamento. De la misma manera que el Dios del pacto es revelado plenamente en Jesucristo, asimismo la confianza del cristiano en la muerte es puesta más claramente de manifiesto. Este enfoque más definido es la confianza de que la muerte no podrá separar el amor de Dios, que es Cristo Jesús Señor nuestro. Los creyentes mueren en el Señor, de acuerdo a 1 Tesalonicenses 4:14, Apocalipsis 14:13. La voluntad de Cristo es que donde Él está, allí estén también los suyos. Por lo tanto, cuando mueren van a estar con Cristo. De acuerdo a Lucas 23:43, 2 de Corintios 5, 6 al 8, Filipenses 1:23 y Hebreos 12, 23 y 24. La vida con Cristo y por Cristo es inseparable de la confianza en la muerte. Donde no hay un convencimiento personal de fe, ni una relación personal con Él, el Dios viviente, no puede haber una confianza bíblica en la muerte. Hay razones, por lo tanto, para pensar que tu confianza en la muerte estará relacionada con la cercanía de tu andar con Cristo. La principal bendición y la fuente de todas las demás bendiciones para los creyentes después de la muerte es estar con Cristo donde Él está. Solo el amor de Cristo y un deseo de estar con Él hará que la muerte sea deseable para nosotros. El interés popular, aunque carnal, en la ultratumba y en las experiencias cercanas a la muerte, tan común en nuestros días, no tiene nada que ver con el mensaje de la Biblia. Pregunta 2. ¿Dónde está Cristo? Respuesta. Cristo está exaltado hasta lo sumo en el cielo. De acuerdo a Juan 16:28, con Mateo 6:9, Hechos 3:21, Hebreos 1:3 y Efesios 4:10. La Biblia deja claro de varias maneras que Cristo está en el cielo. En Juan 16:28 Jesús afirma que está yendo al Padre. Por otro lado, en Mateo 6:9 enseña que nuestro Padre está en el cielo. En Hechos 3:24, Pedro afirma que el cielo debe recibir a Cristo hasta el periodo de la resurrección de todas las cosas. En Hebreos 1:3, el escritor afirma que Cristo está a la diestra de la majestad en las alturas. En Efesios 4:10, el apóstol afirma que Cristo ascendió por encima de todos los cielos. Pregunta 3. ¿Qué es el cielo? Respuesta. El cielo es la morada especial de Dios, donde manifiesta su gloria de una manera peculiar, de acuerdo a Salmos 23, versículo 6, Primera de Reyes 8, 27 al 49, Isaías 63, verso 15 e Isaías 66, verso 1. Aunque el cielo en la Biblia se usa frecuentemente con respecto al universo físico visible para nosotros en el firmamento, también se usa con respecto a ese lugar invisible para nosotros que es la morada especial de Dios y de sus ángeles. Esto ha dado lugar a la distinción popular entre tres cielos: el cielo etéreo, atmosférico, el cielo estrellado, celestial y el cielo de Dios. El precedente bíblico para esta distinción se da cuando Pablo habla de que fue arrebatado hasta el tercer cielo en 2 de Corintios 12, versículo 2, y porque los usos bíblicos de cielo son clasificados fácilmente en términos de estos tres significados.
El cielo de Dios puede ser definido como la morada especial de Dios, donde Él manifiesta peculiarmente su gloria. Aunque Dios está presente en todo lugar, Él está presente en ciertos lugares de una manera distintiva. W. M. Smith comenta: aunque es cierto que las Escrituras enseñan que los cielos de los cielos no pueden contener a Dios y que Dios está presente en todo lugar en el universo, sin embargo, afirman que el cielo es de una manera particular la habitación de Dios. En Primera de Reyes 8, la dedicación del templo terrenal construido por Salomón es descrita como la casa terrenal de Dios. Salomón, sin embargo, repetidamente reflexiona aquí sobre la casa celestial de Dios tipificada en la estructura terrenal. En los versículos 10 al 13, versículo 27, versículo 30, 32, 34, 36, 39, 43, 45 y 49 en Primera de Reyes 8. También se puede ver Salmos 23:6, Isaías 57:15, Isaías 63:15 e Isaías 66:1. El cielo es el lugar de la presencia especial de Dios, donde su gloria, sus atributos, son revelados de una manera peculiar. Es el lugar más exaltado y santo en el universo. Pregunta número 4. ¿Es el cielo entonces un lugar? Respuesta: sí, el estado corporal de Enoc, Elías y especialmente nuestro Señor, que están ahora en el cielo, nos asegura que el cielo es un lugar físico. Esto es de acuerdo a Génesis 5, 21 al 24, Segunda de Reyes 2, 10 al 18, Lucas 24 del 36 al 43, Hechos 1 del 1 al 11, Juan 19, 40, Hebreos 12, 24. El cielo es una localidad con dimensiones espaciales, ocupa espacio. Es una localidad tan real como Londres, Manila o la ciudad de Nueva York. Que el cielo es un lugar que ocupa espacio es probado por el hecho de que hay cosas allí que ocupan espacio. Los cuerpos vivos de Enoc, Elías y nuestro Señor Jesucristo están en el cielo, de acuerdo a Génesis 2, 21 al 24, Segunda de Reyes 2, 10 al 18, Lucas capítulo 24 versículos 36 al 43, Hechos capítulo 1 verso 3, 4 del 9 al 12, capítulo 3 21, Juan del 19, capítulo 19 del 40, capítulo 20 versículo 17, Hebreos 2, 14 al 18, 4, 14, 15, 6:20, 8:1, 9:24 y capítulo 12, 22 al 24. Pregunta 5. ¿Hay tiempo en el cielo? Respuesta: sí, puesto que solo Dios trasciende el tiempo. Los seres creados que habitan en el cielo experimentan las limitaciones no solo de espacio, sino también del tiempo. Esto según a 1 de Timoteo 1:17, Apocalipsis 6:11, Apocalipsis 20 del 4 al 6, Efesios 1:20 y Efesios 2:7. Puesto que Dios es infinito, eterno e inmutable en su ser, no está sujeto a las limitaciones del espacio y del tiempo. Según 1 de Timoteo 1:7, Él no es sujeto de tiempo, sino, según una traducción literal, es el Rey de los siglos. Debido a la influencia de la filosofía griega, especialmente la platónica, y contra toda razón bíblica, este atributo de Dios ha sido transferido con frecuencia al cielo y sus habitaciones. Que no obstante, hay tiempo en el cielo es probado por varias consideraciones. Consideración 1. Puesto que solo Dios trasciende el tiempo, la única manera posible en la que cualquier criatura podría escapar del tiempo sería siendo deificada. La Biblia, no obstante, nunca enseña esta herejía. Sea lo que signifique la frase entrar en la eternidad, no se le puede hacer significar que llegamos a ser eternos como Dios. Consideración 2. La Biblia claramente enseña que las almas de los justos en el cielo están sujetas al tiempo, de acuerdo a Apocalipsis 6:11. Además de esto, la ascensión de Cristo al cielo marca una nueva era, época o tiempo en la historia del cielo. El tiempo existe en la consideración número 3. El tiempo existe en el estado eterno. Ese estado es llamado el siglo o los siglos venideros, de acuerdo a Marcos 10:30, Lucas 20:32 y 35, Efesios 1:21 y capítulo 2 versículo 7. Esta palabra significa mundo-edad y en realidad implica que el estado eterno en tanto a una existencia espacial como temporal.
Pues la condición celestial y el estado eterno son concebidos popularmente como intemporales, pero si mostramos que el estado eterno no es intemporal, entonces nos sugiere que el cielo tampoco es intemporal. Consideración número 4. La idea de que no hay tiempo en el cielo ni en el estado eterno es respaldada recurriendo a Apocalipsis 10, versículo 6, que la versión Reina Valera traduce como que el tiempo no será más. Es suficiente refutación de este recurso observar que las versiones Biblia de las Américas, Nueva Versión Internacional, la BLS, la BJ, la NBLH, la PDT, la BL95, BLS2 y la mayor parte de los léxicos griegos entienden que este versículo significa que ya no habrá más dilación en la ejecución del propósito de Dios. Obsérvese también que la raíz usada aquí es kornos en su forma verbal. El nombre usado en Apocalipsis 10:6 con frecuencia significa dilación, de acuerdo a Mateo 24:48, 25:5, Lucas 1:21, 12:45 y Hebreos 10:37. Todo eso nos hace comprender la importancia de un punto principal, la realidad de la gloria del cielo. El cielo es en verdad un lugar donde viven hombres con cuerpos. Enoc, Elías y nuestro Señor viven allí. Si tú estuvieras allí, podrías ver y tocar a tu Salvador. Por supuesto, esta verdad bíblica no se debe ver distorsionada. La Biblia enseña que el cielo es un lugar, pero no revela dónde está ese lugar. No debemos embarcarnos en una búsqueda para localizar las coordenadas del cielo en la galaxia. El equilibrio bíblico es simplemente este. Sabemos que el cielo es un lugar, pero no sabemos dónde está ese lugar. Pregunta 6. ¿Cómo se describe el cielo en la Biblia? Respuesta. Se describe como la ciudad de Dios y el paraíso de Dios, de acuerdo a Hebreos 12, 22 al 24, Gálatas 4, del 24 al 31, Lucas 23, 43, 2 de Corintios 12, del 2 al 4. Aunque esta respuesta puede no tener en cuenta la complejidad en la presentación bíblica del cielo, la mayor parte de las descripciones bíblicas del cielo son resumidas en las dos mencionadas en esta respuesta. Las dos descripciones mencionadas en esta respuesta son las dos descripciones más frecuentes del cielo en la Biblia. Estas descripciones son la ciudad de Dios y el paraíso de Dios. El cielo es la ciudad de Dios, Hebreos 12, del 22 al 24 y Gálatas 4, del 23 al 31. Como la ciudad de Dios es el lugar donde están su templo y su trono. Las frecuentes descripciones bíblicas del cielo como el templo y el trono de Dios pueden incluirse bajo la descripción del cielo como la ciudad de Dios. Es importante observar, sin embargo, que el cielo no es simplemente cualquier ciudad, es Jerusalén. Jerusalén era la capital bíblica de la tierra prometida, Canaán, de acuerdo a Hebreos 1, 16. El cielo es el paraíso de Dios. La palabra literalmente designa un hermoso parque o jardín. La Biblia recurre a dos ejemplos para describir el cielo como un hermoso parque o jardín. En Apocalipsis 2:7 el paraíso es evocador del jardín del Edén, donde estaba el árbol de la vida. Allí el hombre tenía comunión con Dios en perfecta justicia y felicidad. El cielo es un regreso al jardín de Edén. Estrechamente relacionado está el ejemplo de la tierra prometida de Canaán, el reposo prometido al pueblo de Dios en Hebreos 11:16, 3:18 al 4 y 1, Apocalipsis 6:11 y 14:13. El descanso de Canaán, la tierra que fluye leche y miel, era la gran promesa que anhelaba Israel durante los agotadores años en el desierto abrasador. El cielo es la herencia que anhelan los cristianos. De la meditación en esta imaginaria podemos extraer mucha comprensión en cuanto a la naturaleza del cielo. La descripción del cielo como la ciudad de Dios y el paraíso de Dios suscita una pregunta. ¿No se usan estas dos imágenes también para describir el estado eterno? Por supuesto, Apocalipsis 21 del 1 al 4 y Hebreos 13, 14 y 9 al 15. Esto expone un principio importante con respecto a la doctrina del estado intermedio. El estado intermedio anticipa el estado eterno. El cielo es la anticipación presente de nuestra esperanza futura. El cristiano no tiene dos esperanzas. Esta esperanza es el regreso de Cristo, la resurrección de los muertos y la herencia eterna que ha de recibirse en ese tiempo. Tiene una esperanza, pero esta esperanza única es anticipada en la existencia celestial de los espíritus de los creyentes. Pregunta número 7.
¿Cuál es la bendita condición de los espíritus de los creyentes en el cielo? Respuesta: son hechos inmutablemente y perfectamente santos y bienaventurados en sí mismos, de acuerdo a Hebreos 12:23, Lucas 23:43, 2 de Corintios 5:8, Filipenses 1:23 y Apocalipsis 14:13. Esta respuesta afirma 4 cosas acerca de la condición de los creyentes en el cielo. Afirma, en primer lugar, que es inmutable. Esto se deduce del hecho crucial de que la salvación es la consecuencia del propósito soberano de Dios, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios, de acuerdo a Romanos 11:29. La bendición que se alcanza en la ciudad celestial es, por lo tanto, irreversible. Si el libre albedrío fuera la fuente de salvación, entonces uno podría apostatar incluso de la gloria del cielo. Sin embargo, puesto que la salvación depende de Dios, la gloria del cielo es permanente. Esta ciudad tiene fundamentos y su arquitecto y fundador es Dios. Hebreos 11:10. La ciudad de Dios es un lugar de seguridad, idealmente lo que todas las ciudades pretenden ser. Salmos 48:3 y 8. También está implícito que los espíritus de los creyentes son hechos perfectos, según Hebreos 12:23. La palabra usada literalmente significa llevados a la meta. Esta meta, como la meta de Dios soberano, es irresistible e inmutable. Afirma en segundo lugar que es una condición de santidad perfecta. 3 consideraciones demandan esta conclusión. Primera, la afirmación explícita de la Escritura en Hebreos 12:23 demanda esta conclusión. Este versículo habla de los espíritus de los justos hechos perfectos. La implicación es que son hechos perfectos precisamente en su carácter como de hombres justos. Que los espíritus de los justos son hechos perfectos en santidad se hace necesario, en segundo lugar, por su emplazamiento. Estas están en la santa ciudad y en el paraíso de Dios. Como quiera que la existencia allí requiere santidad perfecta, de acuerdo a Apocalipsis 21:27 y Génesis capítulo 3. El hombre fue expulsado del jardín del Edén cuando cayó en el pecado. No puede ser admitido de nuevo en la presencia misma de Dios hasta que haya sido restaurado a la perfección ética. Morar en aquella ciudad que es bañada por la luz plena de la gloria de Dios que mora allí demanda la perfección moral, de acuerdo a Hebreos 12:23. La perfección ética de los espíritus de los creyentes la demanda, en tercer lugar, su compañía. Va a estar con Cristo. En algún sentido, en la muerte ya no andan más por fe, sino por la vista, de acuerdo a 2 de Corintios 5. Pero ver a Cristo es ser hechos como Él, de acuerdo a primera de Juan capítulo 3, del versículo 1 al 3. Afirma en tercer lugar que es una condición de perfecta bienaventuranza. Cualquiera que viva en el paraíso de Dios, la ciudad de Dios, y con el Hijo de Dios, debe ser perfectamente feliz. Afirma en cuarto lugar que es una condición incompleta. Es sólo en sí mismos que son hechos perfectamente bienaventurados y santos, es decir, en sus espíritus. Pregunta número 8. ¿Qué hacen estos espíritus en el cielo? Respuesta: 1. Descansan en la Canaán celestial. 2. Tienen comunión con sus conciudadanos en Jerusalén celestial. 3. Reinan con Cristo. Y 4. Contemplan a Dios y la intercesión del Cordero en el verdadero templo donde sirven como sacerdotes y adoran a Dios. Todos estos puntos, de acuerdo a Apocalipsis 14:13, Apocalipsis 6:11, Lucas 23:43, Hebreos 12:23, Apocalipsis 20 del 4 al 6, con 3:12 y 21. 1. Descansan en la Canaán celestial. Apocalipsis 6:11, 14 y 13. Canaán era el descanso del pueblo de Dios, la tierra en la que podían servir a Dios sin la opresión de Faraón y sin los peligros de la experiencia del desierto. Descansarían de las preocupaciones y los afanes de su experiencia anterior. Esta idea del cese de los problemas está claramente presente en Apocalipsis 14, versículo 13. Descansan de sus trabajos. La palabra es plural. En el mundo era necesario perseverar en guardar los mandamientos de Dios y creer en Jesús. La perseverancia implica oposición en sus esfuerzos para servir a Cristo. El contexto identifica esta oposición ante todo como el mundo y el diablo. La palabra carne también hace que la obediencia a Dios sea una labor. El descanso del cielo significa el cese de tales batallas, la habilidad para adorar y servir a Dios sin tales obstáculos y el disfrute preliminar de la recompensa de Dios por sus fieles labores. Lo que Canaán fue para Israel,
lo que el día de descanso es para un cristiano cansado, eso es mucho más y será el cielo para los espíritus de los creyentes. 2. Tienen comunión con sus conciudadanos en la ciudad de Dios. ¿Nos conoceremos los unos a los otros y nos comunicaremos los unos con los otros en el cielo? La descripción misma del cielo como la ciudad de Dios demanda la idea de comunión y comunicación con los demás habitantes de la ciudad. Una ciudad en las Escrituras es una ciudad, una gran sociedad. Una sociedad, por definición, asume comunicación y relaciones personales. El cielo como la ciudad de Dios es una sociedad tal. El hecho de que no nos conoceremos y no nos comunicaremos con los demás en el cielo es confirmado, además, por la verdad básica del estado intermedio, de que estaremos con Cristo. Estar en casa con Cristo, presentes en el Señor, sin duda incluye también comunicarse con Cristo. Si está claro que nos conoceremos y nos comunicaremos con nuestro Señor, entonces es también razonable pensar que conoceremos y nos comunicaremos entre los espíritus de los justos en ese lugar. Reinan con Cristo. Número 3. Los cristianos están ya legalmente sentados con Cristo en los lugares celestiales, es decir, en virtud de nuestra unión con Cristo ya participamos de su glorioso reino, de acuerdo a Efesios 2, capítulo 2, versículo 6, Colosenses 3 del 1 al 3. Pero lo que ahora tenemos legalmente lo experimentaremos personalmente cuando partamos a la muerte para estar con Cristo. Entonces nuestros espíritus estarán con Él, donde Él reina a la diestra de Dios, de acuerdo a Filipenses 1:23. Más aún, esto es la afirmación directa de las Escrituras en su enseñanza culminante con respecto al estado intermedio. Apocalipsis 3:21 y Apocalipsis 20 del 4 al 6. 4. Contemplan a Dios y a la intercesión del Cordero en el verdadero templo donde sirven como sacerdotes y adoran a Dios, de acuerdo a Apocalipsis 3:12 y Apocalipsis 20:6. Un puritano comenta que aquí en la tierra solo tenemos percepciones oscuras de la intercesión de Cristo, pero que allí le veremos ocupado en su trabajo. Sin duda, eso producirá impresiones profundas, apropiadas y gloriosas en los espíritus de los creyentes. Pregunta número 9. ¿Cuándo entran los espíritus de los creyentes en el cielo? Respuesta. Los espíritus de todos los creyentes entran inmediatamente en la muerte. Lucas 23:43, Filipenses 1:23 y 2 de Corintios 5 del 6 al 8. La palabra clave es todos. Esta pregunta y respuesta plantea el asunto del purgatorio. La doctrina del purgatorio no tiene apoyo bíblico en lo absoluto. También presupone muchas de las falsas doctrinas de Roma, tales como la distinción entre el pecado mortal y venial. Por consiguiente, no hay alternativa bíblica para la morada de los espíritus de los creyentes que han partido aparte del cielo. Por otro lado, el argumento positivo de que cada pasaje que identifica la morada de los espíritus de los creyentes que han partido, la identifica como el cielo. Hay dos pasajes que son de especial relevancia aquí. El primero es Lucas 23:43. Algunos de los que se oponen a la entrada inmediata de los creyentes en el cielo traducen este versículo de la siguiente manera: de cierto te digo hoy que estarás conmigo en el paraíso. Tratan de poner la coma después de la palabra hoy y relacionan con la frase de cierto os digo. Hay al menos 3 cosas equivocadas con esta traducción. De cierto te digo hoy, que estarás conmigo en el paraíso. Primero, hace que Jesús pronuncie un sentido banal y una falta de comunicación. Cuando, si no hoy, estaría Jesús diciéndolo. Segundo, atenta contra el significado natural del pasaje. El ladrón ha pedido que Jesús se acuerde de él cuando venga en su reino. La respuesta de Jesús es: hoy estarás conmigo en el paraíso. Tercero, pasa por alto el contexto de lo que enfatiza en los versículos inmediatamente posteriores que Jesús murió en el mismo día. El segundo pasaje es 2 de Corintios 5 del 6 al 8. Pablo aquí afirma su confianza
en que su muerte significará estar presente con el Señor en el cielo. Hay dos cosas que realzan el significado de este pasaje e implican que lo que es cierto para Pablo es cierto para todos los creyentes. Pablo usa el pronombre nosotros a lo largo de todo este pasaje. Esto significa que él esperaba que sus colaboradores experimentaran la misma bendición. La manera en que Pablo repite la expresión estamos en el cuerpo, estamos ausentes en el Señor, implica la idea de que estas son las dos únicas alternativas posibles. Las muchas referencias al hecho de que los creyentes difuntos están en el cielo confirman aún más esta conclusión. El ladrón en la cruz, Pablo, sus colaboradores, los espíritus de los justos hechos perfectos, los mártires, los muertos que mueren en el Señor, todos sin excepción están en el cielo. Si todos estos están en el cielo, si no se revela ninguna otra morada para los espíritus de los creyentes, si todos los cristianos están igualmente en unión con Cristo, igualmente perdonados y son igualmente coherederos de Cristo y de la gloria, entonces hemos de concluir que los espíritus de todos los creyentes cuando mueren entran inmediatamente en el cielo. Pregunta número 10. ¿Es completa la bienaventuranza de estos espíritus en el cielo? No. Respuesta: no. En el estado intermedio, la meta de la revelación se ha alcanzado. Esta es la meta de la redención. Por lo tanto, su bienaventuranza es incompleta en 5 maneras. 1. No han recibido la redención de sus cuerpos. 2. Sus hermanos, el pueblo escogido de Cristo, están parcialmente sin redimir. 3. Su herencia, una creación redimida, todavía no es suya. Y 4. Aún no han sido vindicados públicamente por el juicio final. 5. Punto final. Sus enemigos aún no han sido juzgados. Todo esto de acuerdo a 2 Corintios 5 del 1 al 8, Apocalipsis 6 versículo 11 y Apocalipsis 21 versículo 1. Previamente hemos visto que el estado intermedio es una anticipación o cumplimiento preliminar de la bienaventuranza del cielo eterno. Por lo tanto, hay una cierta continuidad entre el estado intermedio y el estado eterno. Sin embargo, bajo la respuesta a la pregunta 8, sugerí que hay una realidad que pone en equilibrio el asunto del estado intermedio. El estado intermedio, aunque no es un estado de bienaventuranza perfecta, es desde otra perspectiva un estado incompleto. Hay 2 pasajes que reflexionan intencionadamente en la deficiencia del estado intermedio. Alguno podrá pensar que la Biblia nunca reflexiona negativamente sobre el estado intermedio de los creyentes. Sin embargo, es importante darse cuenta de que la Biblia nunca idealiza una condición incorpórea y siempre sostiene una consumación histórica que es al mismo tiempo terrenal y corporal como la verdadera esperanza de los creyentes. En Apocalipsis 6, 9 al 11, se revelan varios aspectos insatisfactorios sobre el estado intermedio. El más prominente es la falta de vindicación que las almas de los justos tienen debido a que sus enemigos aún no han sido juzgados. También se hace referencia a otros 2 aspectos de insatisfacción de manera más implícita. La descripción, las almas de los que habían sido muertos, en el versículo 9, alude a la condición incorpórea como inquietante. La mención en el versículo 11 de sus consiervos y sus hermanos que también habían de ser muertos como ellos, nos recuerda la única unidad del pueblo escogido de Dios. La bienaventuranza de los espíritus de los creyentes debe ser incompleta mientras que sus hermanos aún están todavía sujetos a la hostilidad del mundo cruel y aún no han muerto y han entrado en la gloria. El segundo pasaje no se encuentra en los alrededores altamente figurados de Apocalipsis, sino en la atmósfera y en el lenguaje más comunes de 2 Corintios. Este pasaje también reflexiona más específicamente en los aspectos insatisfactorios del estado intermedio. Cuando Pablo habla en 2 Corintios 5 de estar desnudos en el versículo 3 y desnudados en el versículo 4, está aludiendo al estado intermedio al que se entra en la muerte y a la condición incorpórea que conlleva. Además, estos versículos afirman explícitamente el deseo de Pablo de no ser desnudado o desvestido, sino más bien, si fuera posible, vestido con el cuerpo transformado sobre su cuerpo mortal. Es decir, esperar, no morir, sino ponerse su cuerpo resucitado sobre su cuerpo vivo. Tanto en el versículo 2 como de nuevo en el versículo 4, Pablo usa una forma del verbo ser vestido, que literalmente significa ponerse encima. No es precisamente el mismo verbo que se usa en 1 Corintios 15 del 53 al 54 al hablar de la resurrección de los muertos, que simplemente significa ponerse.
En estas 10 breves preguntas y respuestas está el meollo de la enseñanza de la Biblia acerca del cielo. Aunque el asunto del estado intermedio no es elaborado con profusión en las Escrituras, estas dicen lo suficiente como para proveernos una base clara para nuestra fe con respecto a las preguntas que hemos formulado y que hemos respondido en este capítulo.